Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo fin de semana y también un lindo lunes lleno de bendiciones. El día de hoy vamos a tocar el tema de otro de los atributos de Dios, conociendo a Dios, que es su bondad. Pero antes de ello vamos a iniciar este estudio orando para que el Señor alumbre nuestros ojos, pero por sobre todo la palabra sea sembrada en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio y oportunidad que nos das, Señor, de poder estar todos juntos para compartir una enseñanza más de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu unción esté sobre cada uno de nosotros, rompiendo todo yugo que se oponga al conocimiento tuyo, Señor, derribando todo argumento, toda mentira y todo razonamiento que se oponga a tu conocimiento, Señor, y que nos permita llevar una vida más agradable delante de ti, aparte de que también una vida más plena, más llena de bendiciones. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra los ojos de nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, pero por sobre todo prepare nuestro corazón para que sea como tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué privilegio que me dan el poder compartir con ustedes esta enseñanza y espero que sea de bendición para cada uno. ¿Por qué estamos haciendo esta serie de conocer a Dios? ¿Cuál es la importancia de esta serie? La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 17, versículo número 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan capítulo 5, versículo 39, también la palabra nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19, también la palabra de Dios nos enseña que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y en Daniel 11:32, entre otros versículos más, también dice la palabra: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si vemos en estos 4 versículos, el conocimiento de Dios está íntimamente entrelazado con el conocimiento de la vida eterna, también con el que nosotros podamos entender cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. Y también en Daniel 11:32 enlaza el conocimiento de Dios al esfuerzo del creyente para vivir una vida plena y una vida que agrade a Dios. En esta serie, en los días anteriores, hemos estudiado sobre la omnisciencia de Dios, sobre su supremacía, su soberanía, su inmutabilidad, su santidad, su poder y su fidelidad. Y hoy vamos a tocar otro de los atributos de Él, que es la bondad. Y para ello vamos a partir del versículo del Salmo 136, versículo 1, que dice la palabra: alabad a Jehová porque es bueno. Notemos, alabad a Jehová porque es bueno. No dice ha sido bueno o será bueno, sino que Él es siempre presente, siempre bueno. ¿A qué se refiere la bondad de Dios? La bondad de Dios, en primer lugar, se refiere a la perfección de su naturaleza. No hay nada en Él que sea incompleto o defectuoso, y por lo tanto tampoco lo hay en su bondad, ni nada que pueda serle añadida o mejorada a su bondad. Él es esencialmente bueno, y no solo bueno, sino la bondad misma. De esa manera es que la bondad se define como lo que Dios dice que es bueno.
y la maldad se define como lo que Dios dice que es malo. Aquí no se trata de definir la bondad por lo que nosotros pensamos que es bondad y la maldad por lo que nosotros pensamos que es bondad. La palabra de Dios es suficientemente clara para decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a nosotros lo que nos toca es alinearnos a esa definición, porque viene de Dios, que es perfecta, completa, eterna e infinitamente bueno. La bondad de Dios nos enseña que no puede ser menos bueno de lo que es, porque Él es infinitamente bueno, totalmente bueno, perfectamente bueno. A su bondad no se le puede añadir más porque ya está absolutamente completa, es infinita. En Dios no cabe ni la suma ni la subtracción de su bondad, porque Él es el sumo bien. La bondad es propia de Dios porque es la esencia de su naturaleza misma. Y Dios es eternamente bueno antes de que hubiera existido cualquier cosa o manifestación de su gracia, y antes de que existiera ninguna criatura a quien impartirla o con la cual ejercitarla. Del mismo modo que era infinito su poder desde antes de la creación del universo. O sea, Él es bueno desde antes de la creación de todas las cosas y será bueno por la eternidad. Él es eternamente bueno. De ahí que la primera manifestación de su perfección divina fuera dar el ser a todas las cosas. Si ustedes se recuerdan, en Génesis capítulo 1, versículo 1, a partir del versículo 1 nos habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después de que terminó de hacerlo todo, en el proceso, cada cosa que Él iba haciendo, Él iba manifestando que era bueno, y bueno en gran manera. Pero al final de la creación lo rectifica y lo envuelve todo en que todo era bueno y bueno en gran manera. O sea, era bueno, era sumamente bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que emana de Dios, ya sean sus decretos, sus leyes, su creación, su providencia, etc., no puede ser sino bueno, como está escrito. Cada quien, dice la palabra, la misma palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, que como es el ser humano en sus pensamientos, así es Él, y así hace Él. De la misma manera, esto se aplica a Dios. Como es Dios, así fue toda su creación. O sea, Dios es bueno, toda su creación fue buena. Que es lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno y bueno en gran manera. Así que la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación, y vamos a ver algunos ejemplos. No los vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos ejemplos de esa bondad de Dios manifestada en su creación. En primer lugar, todo en nuestros cuerpos atestigua la bondad de nuestro Creador. Es notoria en la variedad de placeres que ha provisto para sus criaturas. Por ejemplo, Dios podría haberse contentado satisfaciendo nuestra hambre sin que la comida fuera agradable a nuestro paladar. Sin embargo, no solo provee la comida, sino que la hace agradable a nuestro paladar. De la misma manera, Dios nos ha dado no solo los sentidos, sino también aquello que los satisface. Y esto también revela su bondad. Por ejemplo, nos dio los ojos. Él no tendría por qué haber hecho la variedad de cosas que nuestros ojos ven. Por ejemplo, plantas. Él podría haber hecho solo las plantas necesarias para nuestra subsistencia. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios creó las flores para que, además de que nosotros pudiéramos ver nuestra subsistencia, nos pudiéramos deleitar con esas flores. Dios pudo haber hecho los oídos sin que los oídos captaran una gran variedad de sonidos, sino solamente su voz y solamente la voz de los demás. Sin embargo, creó nuestros oídos para que también nosotros pudiéramos disfrutar, por ejemplo, del canto de los pájaros, de la música, de todas esas cosas que son agradables a nuestros oídos.
Dios hizo el tacto, y el tacto era necesario para básicamente para el trabajo. Sin embargo, el Señor no solo nos hizo no solo nos dio el tacto necesario para el trabajo, sino el tacto necesario también para que pudiéramos disfrutar de otras cosas que Él creó. Por ejemplo, los que tienen mascotas, con su tacto pues disfrutan de hacerle cariño a la mascota, o los que tienen pareja, con su tacto disfrutan de hacerle cariño a su pareja. En fin, el Señor no hizo solamente lo necesario, sino que en su bondad el Señor hizo mucho más allá de lo que hubiera sido únicamente necesario para nuestra subsistencia. Sin embargo, la bondad de Dios no se manifiesta solamente en cuanto a la creación del hombre, sino todo en la creación atestigua de esa bondad, todas sus criaturas. Por ejemplo, en el Salmo 145, 16 dice la palabra: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y esto se refiere no solo al ser humano, sino también a los animales. Recordemos que Jesús dijo que si aún los pajarillos, que no tienen todas las habilidades que nosotros tenemos de producir nuestro sustento, son alimentadas por el Señor, cuánto más Él no se va a ocupar de nosotros. Y también las plantas, de la vida de las plantas. El Señor produce la lluvia, produce la tierra fértil, produce todas las cosas que son necesarias para que las plantas florezcan y embellezcan nuestra vida, embellezcan nuestra mirada, e incluso aún nuestros hogares cuando cortamos esas flores. Pero el Señor es el que sustenta esas flores. El Señor es el que provee no solo para el ser humano, sino también para toda criatura viviente. Dios ha hecho una provisión abundante para suplir las necesidades de todos los animales, para suplir las necesidades de las plantas. Y eso lo dice también la palabra en el Salmo 33:5. Dice: Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Imagínense un creador que hubiera creado todas las cosas, pero no hubiera creado todo el funcionamiento fisiológico de los animales y de las plantas, y además todas las sustancias que son necesarias para la sobrevivencia de esos animales y de esas plantas. No hubiera sido un buen creador, porque hubiera abandonado a su suerte su creación. Sin embargo, Él no lo hizo. Y prueba de su bondad y de que Él tiene el control de todas esas cosas está en la palabra, cuando dice que que Él creó. Y eso es una manifestación de la bondad de Dios. Igualmente, la tierra podría haber sido lo esencialmente fértil para nuestra sobrevivencia. Sin embargo, el Señor la hizo sumamente también para la sobrevivencia de todas sus criaturas. La tierra es sumamente fértil, la tierra es sumamente abundante en toda su fertilidad, y eso es una obra del Señor. Pero la bondad de Dios se manifiesta todavía mucho más allá, cuando el hombre quebrantó la ley de su Creador. No comenzó inmediatamente una dispensación de pura ira derivada de la caída. O sea, Dios no, a pesar de la desobediencia del hombre, Dios no montó en ira, sino que Él proveyó los medios para que esa caída pudiera ser resuelta y el plan que Él tenía para los hombres continuara. Dios podría muy bien haber privado a las criaturas de cada bendición, de todo consuelo y de todo placer. Sin embargo, Él introdujo un régimen mixto de misericordia y de juicio. Y tenía que ser así, porque si Dios es bueno, tampoco puede dejar sin castigo a lo malo. De hecho, una de esas manifestaciones de su misericordia y de su justicia es que
todo lo que sembremos cosecharemos. Si cosechamos lo bueno, sembraremos. Si sembramos lo bueno, cosecharemos lo malo. Si sembramos lo malo, si sembramos lo bueno, cosechamos lo bueno. Si sembramos lo malo, cosecharemos lo malo. Esa es una manifestación de su justicia. Pero sin embargo, no quita todas sus demás bendiciones a ese ser humano que creo, le sigue viendo por su provisión, sigue viendo e incluso abriendo más medios de misericordia para con él, para retornar de ese camino de maldad que el ser humano pudo haber seguido. Si consideramos debidamente este hecho y lo estudiamos detenidamente, nos aparecerá que un pasaje que es bien importante, y esto es prueba de la bondad de Dios, que está en Santiago capítulo 2 y versículo 13, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Son dos manifestaciones de la bondad. Dios no puede, en su bondad, Dios no puede dejar pasar lo malo, y eso es su justicia. Pero la misericordia triunfa sobre la justicia, es decir, Él proveyó un camino al ser humano, un camino de misericordia para minimizar ese juicio. Y eso nos habla de la bondad de Dios en todos sus aspectos. A pesar de todos los males que acompañan nuestro estado caído, la balanza del bien prevalece grandemente. Por ejemplo, con muy pocas excepciones, los hombres y mujeres conocen muchísimo más días de buena salud que de enfermedad y dolor. Y esto no solo se refiere a los creyentes, incluso se refiere a los no creyentes. En la creación hay mucha más felicidad que desdicha, hay mucha más bondad que maldad. Y eso es prueba de la bondad de Dios, porque aún nosotros siendo malos, Él hace cosas buenas para cada uno de nosotros, provee cosas buenas para cada uno de nosotros, cuanto más para con sus hijos. En la creación hay más belleza que fealdad, en la creación hay más cosas buenas que malas, y eso es una prueba de la bondad del Señor. Y algo también que es importante, independientemente de si somos buenos o somos malos, el Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y aun cuando nosotros pecamos y aun cuando nosotros no creamos en Dios, hay algo dentro de nosotros mismos que sigue buscando hacer lo bueno. Es por eso que aun los malos eventualmente, que aun la gente incrédula y aun los más malos eventualmente hacen cosas buenas. ¿Por qué? Porque al crear al ser humano, Dios le impartió su bondad, que por la desobediencia y que por la caída y que por el pecado, esa bondad es deformada, es cierto, pero no es anulada. Esa bondad permanece en el ser humano y va guiando su vida, aunque sea de una manera limitada. Y eso es una manifestación de la bondad de Dios, que Él impartió a su creación como parte de Él, porque la creación es su obra, o sea, la manifestación de su naturaleza y de su esencia. Y por eso en la creación hay más bueno que malo, hay más felicidad que desdicha, hay más bondad que maldad, hay más gracia que juicio, etc. La bondad de Dios por esa razón la bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho, porque haya sufrimiento y dolor en el mundo, porque ni el sufrimiento ni el dolor lo causa Dios. El dolor y el sufrimiento es causado por la maldad del hombre, por la desobediencia del hombre a las instrucciones de su Creador. La maldad es la consecuencia directa de la rebelión del hombre en contra de Dios, aunque muchas personas puedan decir, ¿por qué si es un Dios de amor permite la maldad? Es que la maldad no es el producto de Él. Para que la maldad fuera eliminada, tendría que eliminar a la mayoría de seres humanos, y en su bondad Dios no lo hace. En su bondad les da tiempo para que se arrepientan y para que se vuelvan a Él. Él desde el principio le dijo claramente a Adán, y esto es igual para toda la humanidad: si tú me obedeces, tendrás vida
y vida en abundancia. Se lo dijo en el Edén. Todo lo que hay aquí es para tu beneficio, pero lo único que no puedes hacer es tomar del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque si no, ciertamente morirás. Y la maldad es una especie de muerte. La muerte es la degeneración de lo que Dios hizo. Entonces, la maldad provoca esa degeneración, y como consecuencia de esa degeneración o de esa maldad es que en el mundo hay sufrimiento. Pero ese sufrimiento no es resultado de Dios, es la consecuencia de la desobediencia y de la maldad del ser humano al no obedecer las instrucciones de su Creador. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, como nos dice Romanos capítulo 2, versículos del 4 al 5, y si después por su dureza y por su corazón no arrepentido atesora para sí la ira de Dios, ¿a quién puede culpar sino a sí mismo? El ser humano, principalmente el ser humano caído, aunque también algunos creyentes le atribuyen a Dios el hecho de que en el mundo haya maldad, y ese no es resultado de Dios, ese es el resultado de nuestras propias obras. En Dios no existe absolutamente ninguna maldad, aunque Dios la permite como una consecuencia del ser humano, y Él permite esa consecuencia para que las consecuencias o la cosecha de la maldad del corazón del hombre lo lleven al arrepentimiento y lo lleven al conocimiento de Dios para cambiar esa maldad en bondad. Dios es tan extremadamente bondadoso que en la salvación Él provee el medio para que salgamos de la maldad y vivamos en su bondad. La palabra nos dice, recordemos que la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 17, que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. ¿Y a qué se refiere eso nuevo? A que es restaurada esa imagen de Dios en nosotros, esa bondad de Dios en nosotros a través del nuevo nacimiento. El Señor nos imparte su naturaleza, ya no solo su imagen, sino nos imparte su naturaleza divina para capacitarnos para hacer el bien. De tal manera que a Dios no se le puede imputar ni la más mínima mancha en su bondad, ni a Dios se le puede imputar la más mínima responsabilidad por la maldad del ser humano, por la desdicha, por la fealdad que pueda manifestarse ahora en el mundo, porque Él lo creó todo perfecto, pero fue el hombre el que por su desobediencia corrompió toda esa bondad y toda esa perfección. Y de hecho, si vemos en las consecuencias de la caída en Génesis capítulo 3, versículos del 7 en adelante, a raíz del pecado del hombre, entró el miedo, el temor, entró la rivalidad entre los seres humanos al echarse las culpas mutuamente de los actos que eran personales. También se corrompió toda la naturaleza que no iba a producir espinos y cardos en el estado en que Dios la había creado, pero como consecuencia de la caída los produjo. También el trabajo, que era una bendición que Dios le dio al hombre y sigue siendo una bendición, el trabajo se enfrentó a dificultades que no se hubiera enfrentado antes de la caída. Pero como consecuencia de la caída comenzaron a darse esas dificultades, y esas dificultades provocaron a la larga la división de clases, la división socioeconómica, provocaron también la avaricia, la codicia, la opresión, la pobreza, etc. Todas esas son consecuencias de la caída por la maldad del hombre, por la desobediencia a los principios que Dios había dado para que el hombre pudiera vivir en una vida plena y en una vida abundante. Sin embargo, en su misericordia, Dios provee el medio para que podamos regresar paulatinamente a esa vida.
y vida en abundancia, a esa vida plena que Él diseñó, hasta que lleguemos a la eternidad, donde será restaurada esa plenitud absoluta de la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Dios tampoco puede ser puesto en entredicho en su bondad, porque no todos los hombres se salven, porque no todos los hombres acepten esa gracia redentora que Dios proveyó en Cristo Jesús para todos los seres humanos. Al final sigue siendo una decisión de cada ser humano acogerse a esa gracia redentora o no. No es responsabilidad de Dios. Dios respeta esa capacidad de decisión que Él puso en el ser humano desde la caída, que no es libre albedrío, pero sí es una capacidad de decisión. El libre albedrío significa una cosa totalmente diferente. Dios en el Edén le dice a Adán: puedes comer de todo menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no, ciertamente morirás. Dios le estaba advirtiendo las consecuencias de si procedía mal. El hombre lo único que iba a hacer era escoger obedecer a Dios o no obedecerlo. Esa era su única opción. La forma de la desobediencia puede ser múltiple, pero al final la opción se reduce a solamente dos: o hacemos lo bueno y recibimos vida y bendición, o hacemos lo malo y recibimos muerte y maldición, tal como también lo dice el Señor y se lo reitera al pueblo de Israel en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 al 20. Hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la vida y la bendición para que te vaya bien en todo lo que hagas. O sea, es la única opción que el ser humano tiene. Hay personas que dicen que todos los caminos llevan a Dios. Eso no es cierto. De hecho, solo hay un camino, y el camino siempre ha sido la obediencia. El camino es la obediencia a Dios a través del sacrificio de Cristo. Por eso Jesucristo es el único camino. No hay otro camino. No hay otra religión, no hay otra creencia, no hay otra filosofía que nos pueda llevar a la salvación, que nos pueda llevar al Señor, a Dios, a esa vida, a la restauración de esa vida plena, de esa vida buena que Él determinó para los seres humanos desde la creación. Si Dios, por el contrario, lo que deberíamos realmente darnos cuenta es, si Dios hubiera dejado que por la caída y porque el pecado entró a todos los seres humanos nos fuéramos al infierno, eso no manifestaría una plenitud de bondad. Ello no hubiera reflejado su bondad. Por eso, al precio de sí mismo, al precio de la muerte de Cristo, Él proveyó los medios para que nadie se fuera al infierno. Si alguien se va, es por su propia decisión, porque Dios proveyó los medios para la salvación en Cristo Jesús. Y ese hecho es el hecho más manifiesto, más grande, más inmenso de la bondad de Dios. Que siendo todos los seres humanos enemigos de Dios por el pecado, siendo enemigos, el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados recibieran la condena que debían recibir, y que se abriera la puerta para la manifestación de la bondad de Dios a cada uno de aquellos que se acogieran a ese sacrificio. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en esa cruz, triunfando sobre los principados, las potestades, los gobernadores de este siglo y exhibiéndolos públicamente. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros, los seres humanos, teníamos un acta de decretos que nos condenaban a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Pero al ser Jesús, el humano perfecto, Él fue enviado como el Cordero sin mancha
para que Él, en su perfección, tomara todos esos pecados, llevara esa condena y el Señor pudiera manifestar plenamente su bondad una vez que su justicia hubiera sido satisfecha. Esa es la bendición del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la máxima expresión de la bondad de Dios para con el ser humano, porque de lo contrario, todos los seres humanos hubiéramos ido al infierno, si no hubiera sido por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el sacrificio de Cristo es el sacrificio de Dios mismo, porque recordemos que Jesús es Dios. No solamente es el Hijo de Dios, es Dios. Y Dios se dio a sí mismo en la persona de Cristo para que usted y yo pudiéramos ser salvos y objeto de su bondad ilimitada. La justicia fue satisfecha, pero la misericordia triunfó sobre la justicia. Y eso es una manifestación maravillosa de la infinita, eterna e ilimitada bondad de Dios. Hay que discuta esta afirmación porque algunos se pierdan. Hay que recordarles en última instancia lo que la palabra de Dios también dice en Mateo, versículos de capítulo 20 y versículo 15. No, dice Jesús, ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? O sea, realmente, y lo peor del caso es que quienes puedan poner en duda la bondad de Dios no es gente que sea bondadosa, es gente pecadora, es gente que hace lo malo delante del Señor, aunque sea creyente, porque aún los creyentes seguimos haciendo malo. ¿Quién siendo malo, quién pecando, puede discutir la bondad de Dios o poner en duda la bondad de Dios? Nadie. Para poner en duda la bondad de Dios, yo tendría que ser tan bueno como Dios. Pero la palabra de Dios claramente nos dice, no hay uno solo que sea bueno. Bueno solamente Dios. Solo Él es perfecta e impecablemente bueno. Todos los demás estamos manchados de alguna maldad. Aún los creyentes, aún los creyentes que pudieran ser más espirituales, aún esos creyentes tienen todavía un dejo, una manifestación, una mancha de maldad en sus corazones, porque sus corazones no están completamente restaurados, perfectamente restaurados todavía, sino que la palabra de Dios dice que el que el que inició la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces yo no puedo, y como creyente mucho menos, puedo poner en duda la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy una manifestación de su bondad. Yo, siendo enemigo de Dios, fui salvado, y no solamente salvado, sino fui hecho su hijo. Y como hijo he visto cómo Él ha transformado mi vida, cómo Él ha hecho milagros en mi vida, cómo Él ha manifestado su bondad en mi vida, proveyendo, sanando, liberando, restaurando, impartiendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dándome dones. Entonces, mal hacemos nosotros los creyentes en dudar de la bondad de Dios. Mal hacemos nosotros los creyentes en cuestionar la bondad de Dios. Más bien, lo que los creyentes necesitamos es darle infinitamente gracias todo el tiempo al Señor por su bondad, porque si no fuera por esa bondad, si no fuera por esa misericordia, si no fuera por esa gracia y ese amor que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, no solo estaríamos viviendo vidas desafortunadas, vidas en desgracia, sino que además de eso iríamos permanentemente al infierno. Si alguien no puede dudar de la bondad de Dios, somos nosotros. En ningún caso lo podemos dudar, aun cuando las circunstancias
nos puedan estar afectando o las circunstancias nos sean desagradables, ni aún en esos casos podemos dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido en nosotros la mayor manifestación de la bondad de Dios que puede existir, y es que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros para el perdón de los pecados y para que tuviéramos vida eterna, y además derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros pudiéramos vivir en un pacto de gracia. ¿Y qué significa vivir en un pacto de gracia? Que recibimos sus bendiciones aunque no las merecemos. Recibimos la suma de sus bendiciones aunque no la merezcamos, aunque no tengamos los méritos suficientes para ello. Pero en la sangre de Cristo fue provisto el mérito necesario para que usted y yo pudiéramos vivir en esa vida y vida en abundancia, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya tenemos todas las bendiciones aquí en la tierra, y además de ello tenemos la vida eterna que nos está esperando, donde ya no habrá más muerte ni más dolor, donde no habrá más lágrimas ni más situaciones desagradables, sino todo será plenitud, abundancia, amor, gozo, en fin, el paraíso en el que todos hemos soñado. Así que ninguno de nosotros, como creyentes, podemos poner en duda la bondad de Dios. Que la ponga en duda el que no cree, que la ponga en duda el que no ha recibido la salvación, no es justo, pero es natural. Ellos tienen que buscar una justificación para la maldad que hacen, pero que nosotros los creyentes cuestionemos la bondad de Dios de ninguna manera está bien. Y algo más. No solo el Señor ya perdonó nuestros pecados, sino que además provee los medios para que aún los pecados que nosotros hemos cometido seamos libres de ellos, a través de Primera de Juan capítulo 1 versículos 9 al 10, que dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda bondad. Otra manifestación de la bondad de Dios es que, sabiendo de nuestra imperfección y de que somos polvo, aun cuando la naturaleza esencial nuestra cambió a la naturaleza de Dios, Él sabe que nosotros vamos a desobedecer en alguna medida, vamos a cometer equivocaciones, vamos a cometer fracasos, vamos a cometer o vamos a hacer cosas inadecuadas, y sin embargo, Él proveyó no solo el perdón a través de la confesión para liberarnos de esa culpa, sino que además de todo, el Señor ha prometido que todas las cosas obren para bien de nosotros, aún lo malo. Él lo va a convertir en un bien mayor. El mal menor lo va a convertir en un bien mayor, como lo dice Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Y otra manifestación de la enorme bondad de Dios para con nosotros los salvos es que el mismo Jesús, después de haber dado su vida por cada uno de nosotros, después de haber derramado hasta la última gota de su sangre por nosotros para que viviéramos en el nuevo pacto de gracia, el Señor vive todos los días para interceder por nosotros delante del Padre. ¿Y por qué intercede? Para que no nos falte nuestra fe, para que no decaigamos, para que no caigamos, para que permanezcamos en la fe y podamos alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y otra manifestación todavía adicional a las que ya hemos mencionado para nosotros los creyentes en el Señor, es que Él nos da su Espíritu Santo para ayudarnos en toda situación, para ayudarnos en nuestra debilidad. Él sabe de nuestra debilidad y nos da su Espíritu Santo para que su poder se manifieste en nuestra debilidad, y prosiguiendo hacia esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De tal manera
que la respuesta adecuada de cada uno de nosotros a la bondad de Dios solo puede ser una: el agradecimiento permanente, el agradecimiento continuo. Por eso la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar, que le demos gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Él va a hacer que todo obre para nuestro bien. Y además, ese dar gracias es una forma de cambiar nuestra actitud ante la vida. Las quejas no resuelven absolutamente nada en la vida, pero la gratitud nos hace enfrentar la vida con una actitud de fe. Y recordemos que la fe alcanza lo que no vemos, la fe alcanza lo que esperamos. Así que ya tenemos suficientes manifestaciones de su bondad para con nosotros como para vivir dándole gracias al Señor todo el tiempo. Y eso es lo que nos dice la palabra en el Salmo 107 y versículo número 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La gratitud es la respuesta justa requerida de todos aquellos que somos objeto de la benevolencia de Dios, porque su bondad es constante, es eterna, es permanente, es infinita para con cada uno de nosotros y no nos es negada en ningún momento. Sin embargo, nosotros en muchos momentos sí negamos nuestra gratitud al Señor, quejándonos, dudando de su bondad, dudando de su perfección, dudando de que Él está obrando a favor de nosotros, y todo eso es una muestra de desagradecimiento. Necesitamos cambiar nuestras quejas, nuestras dudas, nuestra incredulidad, primeramente que nada en fe y en agradecimiento. El agradecimiento fortalece la fe, las quejas la debilitan. Por eso necesitamos la gratitud para fortalecer nuestra fe. Sin embargo, hay en esto, el ejercicio de la gratitud al Señor es un ejercicio que requiere disciplina. ¿Por qué? Porque los seres humanos de alguna manera nos acostumbramos a las cosas y las damos por hechas, pero no vemos la mano poderosa de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Padre detrás de todas esas cosas buenas que nos suceden. Cuando las cosas buenas nos suceden, pensamos que es por nosotros mismos o pensamos que es porque hemos hecho por nuestros méritos. Y sin embargo no nos percatamos que nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Nada de lo que nosotros recibimos es por nuestros méritos, porque delante del Señor no tenemos ninguno. Nuestras propias obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Lo único que tiene valor son los méritos de Cristo que Él puso en la cruz del Calvario a favor de nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir toda la bondad de Dios en nuestras vidas. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha impactado en la Escritura, que habla precisamente de la naturaleza desagradecida del ser humano. Viene Jesús y se encuentra con 10 leprosos. A los 10 leprosos los sana y los manda a presentarse delante del sumo sacerdote para que él certificara esa sanidad y para que ellos presentaran las ofrendas que la ley requería para la sanidad del leproso. Y sin embargo, de los 10 solo uno regresó. Le hizo milagro a los 10, y un milagro tremendo, porque un leproso era un paria, un aislado de la sociedad. No podía vivir en una ciudad. Ellos tenían que vivir apartados y además tenían que usar una campana o algo así para anunciar que iban por ahí, para que toda la gente se apartara y no las contagiaran. O sea, al final era una vida miserable la de los leprosos. Vivían fuera de la ciudad y cuando tenían que entrar a la ciudad por alguna razón, tenían que anunciarlo para que la gente no se encontrara con ellos. O sea, era una vida miserable.
a pesar de que el Señor los liberta de la vida miserable, solo uno regresa a darle gracias. Y eso se parece mucho a la actitud de muchos cristianos hoy. El Señor los salva. El Señor los bendice, los transforma, los cambia sus situaciones de vida, cambia un montón de circunstancias de su vida que dignifican su vida. Y sin embargo, a las primeras de cambio, porque Dios no hace lo que ellos quieren o no les parece lo que Dios está haciendo, comienzan a quejarse con Dios y comienzan a manifestar incredulidad, desagradecimiento, quejas, etcétera, que no tienen nada que ver con el agradecimiento. De hecho, hay algunas cosas que algunos hacen que no están alineadas a esa gratitud, como el demandar, el decretar, el exigir que Dios haga algo para ellos como que si Dios tuviera la obligación, como que si no fuera una manifestación de su bondad, en lugar de ir con agradecimiento y con un corazón contrito y humillado, van con un corazón lleno de orgullo, lleno de arrogancia delante del Señor, a exigirle prácticamente que Él haga lo que ellos quieren. Eso no es una actitud adecuada de un creyente que realmente conoce y ha experimentado la bondad de Dios. Lo único que nosotros podemos manifestar delante de Él es un permanente agradecimiento y una permanente imploración de que Dios en su bondad nos conceda las peticiones de nuestro corazón. No porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno y que de hecho, la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña en Filipenses capítulo 4 y versículos 6 y 7. Dice que presentemos nuestras peticiones delante del Señor no con arrogancia, sino con acción de gracias, con gratitud. No con arrogancia, sino con gratitud, con acción de gracias. Para entrar en la presencia del Señor necesitamos esa actitud de agradecimiento. La palabra nos lo enseña en el Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Miren, el agradecimiento abre puertas. El agradecimiento es una señal de humildad. Y la palabra del Señor nos enseña en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste al soberbio, al arrogante, al malagradecido, pero da mucho mayor gracia al humilde, al que tiene gratitud en su corazón. Tenemos otro ejemplo en la parábola del fariseo y el publicano. Dice que los dos entraron al templo, solo que el fariseo entró con una actitud arrogante, no con una actitud de humildad y de agradecimiento, sino con una actitud arrogante, y le comenzó a echar prácticamente en cara o a jactarse delante del Señor que él diezmaba, que él ofrendaba, que él no era como los publicanos y los pecadores, que ayunaba, que oraba, etcétera, etcétera. Mientras que el publicano, con un corazón humilde y agradecido, viene delante del Señor y lo que le dice es que tuviera misericordia de él porque él era un pecador. Y la palabra de Dios nos enseña que el publicano regresó a su casa igual. El fariseo regresó a su casa igual, el arrogante regresó a su casa igual, mas el que se humilló, el que fue agradecido, regresó a su casa justificado. Eso nos habla de la importancia del agradecimiento, y el agradecimiento tendría que ser una actitud permanente en nuestro corazón y permanente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos recibiendo la misericordia, la manifestación de la bondad de Dios en nosotros. El hecho de respirar, el hecho de que cada día nos levantemos, el hecho de que nos levantemos en una cama, en una casa, que tengamos que comer, que tengamos salud, que tengamos nuestros miembros funcionando, aunque en algún caso podría haber alguna deficiencia, pero solo el hecho de estar vivos, solo el hecho de que seguimos adelante es una manifestación de su bondad, y seguimos adelante cada instante de nuestra vida, y eso nos debería
crear una actitud de agradecimiento al Señor. La bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Cuando nosotros entendemos la bondad de Dios, que la bondad de Dios es para siempre, que Él no cambia, que Él es bueno hoy como lo fue ayer y como lo será mañana, que Él es bueno permanentemente, eternamente, en todas las cosas, eso refuerza nuestra confianza. Cuando yo entiendo que Dios es bueno, cuando me están pasando las cosas malas, me recuerdo que la bondad de Dios hace que todo lo malo obre para bien de los que amamos a Dios. Cuando yo me recuerdo que Él ha dicho en su palabra que Él va a restaurar todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, yo puedo tener la plena confianza en la bondad del Señor, que Él me sacará de cualquier situación y me sacará a una mejor situación, como sucedió con Job. La situación de Job después de la prueba fue muchísimo mejor de la que tenía antes de la prueba. Y eso es por la bondad del Señor. El Señor no tenía que haberle multiplicado las bendiciones a Job. Con el solo hecho de que Job entendiera lo que terminó entendiendo, era más que suficiente. Sin embargo, Dios, porque es bueno y porque su bondad es ilimitada, le bendijo con el doble de todo lo que él tenía antes de la prueba. Y si yo estoy enfocado en eso, estoy enfocado en la bondad del Señor, cada cosa que me pase, que no me agrade, que sea difícil, dura, etcétera, puedo tener la confianza de que como Dios es bueno siempre, eso va a obrar para mí y va a terminar en una victoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Su vara y su callado me infundirán aliento y me sacará de ese valle de sombra de muerte a un lugar mejor, porque Él lleva mi vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto, y sus planes para conmigo son planes de bien, y para con cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y sabe una cosa, el más y mejor plan y más maravilloso plan que Dios tiene para nuestras vidas no se cumple aquí en la tierra, es la eternidad con Él. Ese es el mejor plan. No importa que aquí en la tierra pasemos por aflicciones, persecución, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que vamos a la consecución del mejor plan que Dios tiene para nuestras vidas, que es la eternidad. Y esa eternidad valdrá todo lo que pudimos haber pasado de aflicción aquí en la tierra, y eso ya será mínimo comparado con lo que tendremos en la eternidad. La eternidad es la perfección absoluta de la vida, y eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros, y es hacia eso hacia donde nosotros debemos poner nuestra mirada, no en nuestras circunstancias temporales. Aquí podrán ser 70, 80 años de pruebas, de aflicciones, de lo que sea, pero por delante tenemos una eternidad libre de toda aflicción, una eternidad de vida plena, vida abundante. Así que no importa, y además aquí no vamos a pasar 80 años de sufrimiento, pasamos por temporadas, pasamos por momentos como consecuencia de nuestras malas decisiones, pero sabemos que vamos a ser librados tarde o temprano, y más temprano que tarde, de esas aflicciones, y vamos a salir a victoria, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre, y solo vamos a ser probados por un breve lapso de tiempo, de tal manera que de esa prueba salgamos perfeccionados, afirmados, establecidos en Cristo Jesús. O sea, que en cualquier situación podemos ver y esperar en la bondad de Dios. Todo lo que nos pueda pasar en una aflicción, en una prueba, en lo que sea, es temporal, no es permanente, es temporal. Y después de ese breve lapso de tiempo, como dice la palabra, vamos a ir a algo mejor. Esa es la bondad de nuestro Padre, esa es la bondad de nuestro Dios, en la cual podemos vivir confiadamente nuestras vidas en cualquier aspecto.
Nunca deberíamos, si realmente creemos en la bondad de Dios, nunca deberíamos desanimarnos, como dice en Nahum capítulo 1, versículo 7. Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mire, interesante esta escritura. Dice, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. En el día de la angustia, en lugar de estar pensando en la prueba, en las circunstancias negativas, en las cosas que nos molestan, nos duelen, nos afligen, etcétera, nos podemos refugiar o nos debemos refugiar en la bondad de Dios, porque es nuestra es para él. Va a conocer a los que en él confían. Las pruebas más bien, Dios ya sabe si confiamos en él o no, pero las pruebas nos van a servir a nosotros para saber si realmente estamos confiando en el Señor. Cuando otros se portan mal con nosotros, nos hacen daño, ello debería llevarnos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, nosotros podemos comprender a los demás y además de esperar en el Señor, vamos a poder vivir en la libertad del perdón y nosotros podemos perdonar porque antes hemos sido perdonados por Él. Nosotros podemos manifestar la bondad a otros, aunque sean nuestros enemigos, porque antes hemos experimentado la bondad de Dios siendo pecadores cuando Él nos salvó. No debemos permitirnos ni un solo momento. No le deberíamos permitir ni a nuestra mente, ni a nuestros sentimientos, ni un solo momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios. Aunque todo lo demás pueda ser puesto en duda, esto es absolutamente cierto. Dios es bueno siempre, en toda circunstancia, en todo momento, para todas las personas y mucho más para sus hijos. Sus privilegios hacia cada uno de nosotros podrían variar, pero lo que no va a variar es su naturaleza bondadosa. Siempre Él va a ser bondadoso con cada uno de nosotros. Quizá a unos les imparta más de unas cosas, pero a nosotros nos imparte más de otras. De hecho, el Señor es equitativo, aunque no sea igualitario. El Señor le da a cada uno según su capacidad. Es lo que dice la palabra en Mateo 25. Así que aunque veamos progresar a otros en ciertas áreas en las cuales nosotros no progresamos o no avanzamos como ellos, nosotros estaremos avanzando en otras áreas de nuestra vida que serán las que a ellos les faltan para que podamos complementarnos los unos a los otros. Y eso es una manifestación también de su bondad. De la bondad de Dios. Así que podemos confiar, mis amados hermanos. Yo sé que estamos viviendo en circunstancias muy difíciles. Yo sé que muy probablemente en lo por delante vamos a pasar por circunstancias también difíciles. Pero necesitamos afirmarnos en la bondad de Dios. El Señor viene pronto. Y no vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir. Y podemos refugiarnos en todo momento en la bondad de Dios, en esa bondad infinita, eterna, que todos, sin excepción los que creemos en el Señor Jesucristo, hemos experimentado a manos llenas, y que aún los que no creen lo han experimentado porque aún tienen vida, aún hay tiempo para que se arrepientan, aún hay tiempo para que se vuelvan al Señor. Él en su benignidad está teniendo paciencia para que todos se arrepientan. Así que todos tenemos suficientes manifestaciones de su bondad. Es el tiempo de afirmarnos en esa bondad y vivir bajo esa bondad y establecidos en esa bondad con un corazón agradecido, porque Dios es bueno y bueno en gran manera y permanentemente bueno en gran manera, y su misericordia es para siempre. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Todavía nos falta un momentito para cerrar la transmisión. Por favor, no se vaya, pero quiero pedirle 3 cosas de favor. La primera
Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales. En segundo lugar, si usted necesita o quiere recibir más enseñanzas que bendigan su vida, la exhorten, la animen, la consuelen, la edifiquen, puede acceder gratuitamente a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están subidas una gran cantidad de prédicas con todo y sus bosquejos para que usted pueda ser bendecido por eso. Es un canal al servicio del cuerpo de Cristo sin costo alguno de suscripción ni de acceso. Así que usted, por favor, si lo necesita, visítenos en nuestro canal. Y en tercer lugar, le quiero recordar que mañana a las 8 de la noche seguimos con estas transmisiones, con otro atributo más del Señor que va a bendecir su vida. Así que primeramente Dios, esperamos poder hacer esa transmisión y que usted nos sintonice. Será un privilegio para nosotros el poder estar en contacto con usted. Ahora vamos a orar para bendecirle y para dar por finalizada esta transmisión. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu infinita, eterna y permanente bondad para con cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres más que bueno para con cada uno, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, aprovechando que tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solo nuestro, sino también de todos los nuestros, Señor, de todas nuestras familias, Padre. Te pedimos, Señor, que tu bondadosa mano esté y poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado, liberando al que esté cautivo en cualquier mentira, argumento o razonamiento, Señor, que sea contrario a ti, Padre. También te pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú fortalezcas al que está caído, fortalezcas al que está debilitado, levantes al que esté caído, Señor, y que, Padre, sobre toda persona que está atravesando por una situación emocional negativa como estrés, ansiedad, depresión, angustia, frustración, desánimo, etcétera, Señor, extiende tu manto de alegría y tu óleo de gozo sobre ellos, Señor, para que cambie su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risas, su duelo en fiesta, Señor. Y también, mi Dios Todopoderoso, te pedimos que a cada uno de nosotros y de los nuestros nos impartas cada día más hambre y sed de ti, de conocerte, Señor. Y te pedimos también que en esta noche, Señor, tú nos des un descanso reparador, que nuestros sueños, Señor, sean sueños en ti, que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros, Señor, a través de nuestro sueño, de nuestro descanso, y que el día de mañana, Señor, todas nuestras energías hayan sido restauradas y podamos enfrentar las actividades del día, Señor, con ánimo, con agradecimiento, y también, Señor, que nos des la victoria en todas aquellas situaciones que lo necesitamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por esas transformaciones, por esas bendiciones, por esas cosas que tú vas a hacer para cada uno de nosotros el día de mañana, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche y espero que nos podamos ver el día de mañana, Dios mediante. Bendiciones. Un abrazo a todos.